Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues el día de hoy vamos a iniciar con una plática nuevamente gracias al soporte de Proncavi, el doctor Homero Fuentes, y todo el equipo que componen esta asociación nos va a apoyar con una plática referente a cáncer en vejiga, la importancia, cómo se desarrolla y datos que nos pueden ser útiles para tener un buen punto de partida para la prevención. Muchísimas gracias, Ivette. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su apoyo. Gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer compartir con ustedes. Gracias. Inicio, comparto la presentación. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Sí. Ahí estamos ya, ¿verdad? Sí. Bueno, primero, muy buenas tardes. Muy complacido de poder estar con ustedes y a nombre de Proncavi AC, Proncología y Calidad de Vida, les agradecemos mucho la presencia, ya sea de manera en vivo o de manera grabada. Entiendo que tienen actividades y entiendo que es un horario laboral y algunos no podrán verlo en este momento. Miren, empiezo por comentarles esto. Se llama cáncer de vejiga o cáncer urotelial a una serie de tumores que se desarrollan en la capa de revestimiento de la vía urinaria. Es algo así como la tapicería que baja desde los riñones y que llega precisamente hasta la bolsa final, que es la contención de la orina y muchas cosas más que hace, como ahorita lo platicaré, y que llega a este nivel. Por supuesto, el sitio más común de asiento de cánceres es la vejiga misma, como lo veremos en el transcurso de la plática, pero sí quisiera hacer hincapié en lo siguiente. Es una enfermedad, si no de las más frecuentes, sí es una enfermedad que tiene pues, el lugar 12 en el mundo en cuanto a incidencia de tipos de cánceres, y que precisamente por la dinámica de flujo de agua, básicamente de orina, se expresa desde la salida del riñón hasta abajo y potencialmente puede tener entonces varias localizaciones y varios sitios en donde a la par o sincrónicamente pueden en un momento dado ubicarse diferentes espacios donde haya tumor. Recordemos que la orina, el sistema de la orina, es un flujo continuo que se va a filtrar, se va a producir a través de los riñones, se va a excretar por los tubos que salen de una estructura inicial de recolección en el riñón que se llama pelvecilla renal, va a bajar por los conductos llamados ureteros y finalmente van a llegar y se van a depositar en la vejiga. Una vez dicho esto, empezaré a comentarles junto con la dinámica de toda esta formación. Así como platicaba yo la vez pasada, el mes anterior, sobre los tumores del colon y que suelen llamarse tumores del tubo digestivo, el tubo digestivo es mucho más que un tubo. De la misma manera, el aparato urinario y la bolsa llamada vejiga es mucho más, pero muchísimo más que una bolsa. Y es justamente lo que voy a tratar de explicar y de poner en el contexto para de ahí partir a la parte del desarrollo de cáncer de vejiga y por qué existen algunos grupos de riesgo en particular y por qué bomberos y por qué algunas situaciones ocupacionales debiésemos poner un poco más de atención en este tipo de cáncer que, entre comillas, no recibe prácticamente ninguna difusión. Probablemente porque hay tumores más frecuentes o hay una mayor sensibilidad a esto, pero hagan de cuenta que esto así como para la salud pública no existe, ¿sí? Y lo van a ver en las casuísticas, no es una cosa tan sorprendente ni tan extraña, y es una cosa que curiosamente, fuera de los urólogos y de nosotros los oncólogos, poca gente maneja o poca gente conoce con cierta frecuencia. Mire, empiezo por comentarles algunos datos. La prevalencia por sexo es más o menos de 3 a 5 hombres por cada mujer. Es decir, es un tumor que mayoritariamente vemos en el sexo masculino por encima del sexo femenino.
lo cual está muy relacionado a los factores de riesgo que veremos a continuación. Por otro lado, es una enfermedad que no suele presentarse en las personas menores de 65 años. No quiere decir que no se presente. Hay que recordar que los tumores pueden hacer lo que les dé la gana. Lo usual es que uno lo vea después de esta edad, pero yo he tenido pacientes jóvenes con cáncer de vejiga o con cáncer del urotelio en alguno de sus puntos. Pero ciertamente es mayor la incidencia en hombres y mayor en personas arriba de los 65 años. Como esta es una enfermedad que regularmente acumula diferentes situaciones de riesgo, nosotros hablamos de comorbilidades, aquellas personas que además de esto tienen otros problemas de salud en forma concomitante. Es común que estas personas tengan, de la misma manera que en otros tumores, enfermedades metabólicas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la diabetes, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la hipertensión arterial, frecuentemente al sobrepeso, frecuentemente a ciertos elementos que hacen complicada el manejo en personas que ya tienen otros problemas de salud y a los que se viene a sumar algo. Pero de manera muy particular, en el cáncer de vejiga hay algo que tiene mucho, mucho que ver. Y eso se llama tabaquismo. Yo sé de muy buena fuente que por ahí, por el cuerpo de bomberos, yo no sé si porque les digan traga humos, ¿sí? Pero también le entran con singular alegría al tabaco. Pues déjenme decirle, con mucho, el mayor factor de riesgo para desarrollar un cáncer de vejiga o del urotelio es el tabaquismo. Tradicionalmente tenemos claro que a lo mejor el tabaco nos puede afectar las vías respiratorias, la laringe, los pulmones, incluso la boca, los labios, pero pocos ubicamos a otros órganos a distancia. Y uno de estos, de manera muy clara, lo es el urotelio. Sin duda, el porcentaje mayor de riesgo es este. Si ustedes le suman el tabaquismo a algunos otros factores de riesgo para básicamente el contacto con cierto tipo de contaminantes, ya sea en sus propias ropas, ya sea en los eventos propios a los que ustedes acuden para apagar fuegos en diferentes sitios, el contacto con este tipo de sustancias, pues están sumando un factor más otro. Si además tienen algunos otros elementos de riesgo, sobrepeso, por ejemplo, pues están sumando un tercer factor. Y si aparte son hombres, pues van a sumar otro factor. Regularmente así pasa con el cáncer. Es una enfermedad multifactorial en donde la suma del uno más el otro, más el otro, más el otro, más el otro, culmina en un cáncer. Esto hay que tenerlo muy presente. Y hay cosas que particularmente podemos hacer para evitar llegar a tener un cáncer de vejiga, un cáncer del urotelio y otros tipos de cánceres. Y vamos a enfocar un poquito por ahí, más que hablarles de los programas de tratamiento, los cuales mencionaré así a grandes rasgos, porque realmente hay avances notables, pero creo que es más de su interés la otra parte, a menos que sí me lo pidan y alguien lo pregunte específicamente. Debido a este grupo de edad de personas añosas, de personas con problemas adicionales, es muy común que nosotros aquí entre un concepto que desde el punto de vista de fines terapéuticos, es lo que nosotros llamamos el paciente fit versus el paciente unfit. Es decir, el paciente que está en muy buenas condiciones generales, que es totalmente autovalente, versus aquel que no lo es, ya que esto implica limitaciones importantes para el uso de ciertos grupos de medicamentos, uno de ellos que resumo como CDDP, y que se llama cisdiaminodicloroplatino, pero que es algo muy de los otros de la medicina, no se preocupen por eso. Realmente lo importante es distinguir entre un grupo de pacientes que están en muy buenas condiciones versus aquellos que no lo están. ¿Por qué? Porque evidentemente es un factor desfavorable para los pacientes que no están en buenas condiciones y que por ende no podrán recibir un tratamiento óptimo. ¿Okay? La vez pasada me refería yo a Globocan. Globocan es una agencia internacional, repito, que engloba los 36 tipos de cáncer más comunes en el mundo, en 185 países del mundo.
Ellos hacen un trabajo enorme desde el punto de vista estadística, recopilación de información, recopilación de datos, y no solamente lo hacen a nivel global y a nivel planeta Tierra, digamos. Lo hacen y lo especifican por regiones geográficas y por países. ¿Y qué sabemos hoy día en relación a los cánceres del urotelio, a los tumores de vejiga y de toda la parte a la que ya me referí con anterioridad? Bueno, es que hasta el 2018 y después en el 2020, la última publicación que tiene Globocan, los tumores del urotelio se sitúan en el lugar 12, ¿sí? Sí, están por abajo, francamente, de los tumores de mama, de los tumores de pulmón, de los tumores de colon, pero tampoco son de los coleros, ¿no? Tampoco son los que ocupan el lugar 30 o 32 o 34, ¿no? Digamos, están en el primer bloque, ¿no? Como esto. Si esto fuera la liguilla del fútbol mexicano, pues entrarían de repechaje, ¿no? ¿Sí? Para entrarle precisamente al grupo de los tumores. Y acuérdense que a veces en el repechaje, el 12 le puede ganar al 1, ¿no? Así que, como uno no escoge las enfermedades, más bien las enfermedades lo escogen a uno en función de lo que nosotros hemos sembrado, porque normalmente el cáncer y las enfermedades no es la suerte, no es el destino, no es lo que Dios haya querido, sino es justamente la cosecha de lo que sembramos. Qué tan sana fue nuestra vida, qué tan sana fue nuestra alimentación, qué tan sana es nuestra actividad física, cómo andamos en todo lo demás para que esto se presente. Bueno, Globocan sitúa el cáncer del urotelio en el lugar número 12, con un 4.5% del total de todos los cánceres como tal, ¿sí? El cáncer urotelial, en todo este trayecto que les hablaba desde la salida del riñón hasta la bolsa recolectora, que es la vejiga, en la misma ocurren hasta el 90% de los tumores del urotelio. Reitero el término, la analogía, se trata de la tapicería del aparato urinario. Por ende, tiene un flujo normalmente de arriba para abajo, pero hay algunas condiciones y algunas situaciones donde de repente hay reflujo, así como pasa a veces del estómago al esófago, brincándose la válvula por una insuficiencia de la válvula del cardias o unión esófago-gástrica. Aquí de esta misma manera de repente nos encontramos que de los ureteros se regresa un poquito de orina, incluso de la misma vejiga, y esto altera la dinámica de eliminación y también la siembra de algunas células. Y esto es importante porque la siembra, porque aquí el 90% o más de los cánceres de vejiga surgen y ocurren en lo que se llaman las células transicionales. ¿Qué es esto? Las células justamente de la tapicería, las células que recubren todo este sistema urinario y que con alguna frecuencia se descaman y dan origen a nuevas células. En la enorme mayoría de los tumores de vejiga y los tumores epiteliales corresponden a este grupo de células transicionales. El problema es cuando nosotros no permitimos que esa transición, una vez que las células cumplieron su función, puedan ser recambiadas por las otras, porque las células sufrieron una transformación maligna y entonces se fijan y se quedan en la tapicería, no se renuevan y empiezan a degenerar y empiezan a hacer alguna serie de situaciones. En el mundo entero, el diagnóstico del cáncer de vejiga se da alrededor del 75% de las ocasiones en lesiones que son superficiales. Ojo, en el resto del mundo. En México, para no variar, nosotros hacemos diagnósticos más tardíos. Y este 75% probablemente en México sea un 50% o sea un 40%. ¿Por qué? Pues porque normalmente la primera manifestación que estas células transicionales nos dan es la presencia de sangre en orina, que se llama hematuria. La sangre en orina puede ser evidente, puede ser fácilmente visible, pero también puede ser microscópica y puede no notarse a primera vista. Esto lo vamos a distinguir en los pacientes en donde no es obvia, donde no es evidente, a través de un estudio simple que se llama examen general de orina, en donde vamos a ver si el paciente está orinando glóbulos rojos, por ejemplo, o algunos elementos formes de la sangre que vamos a detectar ahí. Pero obviamente, si no vamos, si no nos hacemos un examen de orina, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Normalmente al inicio no hay dolor, no hay alguna otra situación,
y hay un sangradito por ahí, pero a veces es totalmente desapercibido, ¿sí? Los tratamientos tradicionales que se usan para estas lesiones superficiales, que por fortuna cada vez vemos más frecuentemente, hay algunas personas que sí tienen esta conciencia y sí se lo hacen, se hace mediante una combinación entre lo que es el procedimiento quirúrgico llamado RTV, es decir, la resección transuretrovesical, es decir, a través de un sistema de cistoscopía, de la urinaria. Lo que hacemos es, vamos a decir, raspar o quitar este tipo de lesiones, y habitualmente se adiciona algún producto biológico o algún producto químico que se instaura a través de una sonda, se pone a través del pene en el hombre o a través del orificio excretor de orina en la mujer, que es la uretra femenina, y se aplica esa serie de sustancias dentro de la vejiga durante algún periodo de tiempo. Regularmente le pedimos a las personas, una vez que se instala dicha sustancia, que se volteen del lado derecho, y luego que se volteen del lado izquierdo, y luego que se volteen boca arriba, y luego que se volteen boca abajo, para que el medicamento pueda tener contacto con toda la pared del urotelio de la vejiga, e incluso en la posición en la que están recostados, o incluso un poquito con la cabeza más baja hacia la parte de arriba, que pueda subir en un momento dado el medicamento y tener contacto con los ureteros o hasta las pelvecillas renales. Regularmente ese es el tratamiento, es altamente efectivo para las lesiones superficiales. No es igualmente efectivo, o no lo ha sido tradicionalmente así, para los tumores que van más allá de las lesiones superficiales. ¿Y a qué me refiero con superficial? Me refiero al hecho de que estas células que surgen ahí en la tapicería, ahí en la zona de transición, en esas células que van a ser transicionalmente superficiales, justamente cuando penetran, porque con el crecimiento tumoral van agarrando la parte del músculo. Pensemos en esto, la vejiga es, si bien una bolsa que contiene la orina, también tiene diferentes porciones de aparato muscular. Ella se vacía, ¿sí? Nosotros no la vaciamos a voluntad. A nosotros nos dan ganas de hacer pipí y nos avisan las ganas de hacer pipí. Y entonces cuando vamos a orinar, se contraen los músculos de la vejiga, que están compuestos justamente de esta sustancia muscular, y podemos emitir la orina. Hay una porción, un triángulo que se llama trígono vesical, que actúa precisamente para este sistema de vaciado de la vejiga. Cuando el vaciado no es completo, es incompleto por diferentes razones, por ejemplo, el crecimiento de la próstata, se queda orina residual que se infecta, que pasan otras cosas, o que si se está en contacto con sustancias inhalables o con tabaco, hace que permanezca un tiempo mayor y entonces afecta el epitelio propiamente de transición de lo mismo, ¿no? Decía yo que cuando el tratamiento, es decir, que cuando la enfermedad avanza, progresa e invade zonas más profundas de la vejiga, ya no es lo mismo, ¿no? Las respuestas tradicionales andan en el 20-30% de los casos. Actualmente hay, repito, notables avances que han logrado muchos mejores resultados, pero históricamente estos resultados han sido modestos. Cuando hablamos de la distribución de los tumores, de las células transicionales, debo decir que el 90% de los mismos se ubican en la vejiga, ¿sí? El 8% lo hacen en la pelvecilla renal, el 2% en el uretero o en la uretra, el 3% nada más de todos no son células transicionales, son tumores epidermoides. El 2% vienen de tumores zonas glandulares, que son adenocarcinomas, y el 1% son todavía más raros de células pequeñas. Pero bueno, esto ya es algo muy técnico. Lo importante es, 90% de las veces los tumores están en las células transicionales de la vejiga, y justo ahí es donde inciden los factores de riesgo a los que me he referido y a los que me voy a referir. ¿Okay? Una de las maneras más comunes de poder tratar, y además con una eficacia más o menos aceptable, es el retiro de la vejiga, ya sea de manera parcial o total. Cuando yo tengo un tumor que no es superficial, sino que es un tumor más profundo, tengo que llegar a medidas
extremas, como por ejemplo, quitar toda la vejiga y dejar una salida de orina artificiosa a través del abdomen, a través de un estómago, parecido a lo que sería una colostomía en el colon para buscar una salida alterna del excremento. Aquí tengo que hacer una salida de orina. ¿Sí? Situación nada sencilla y nada cómoda para los pacientes. Solamente en aquellos pocos casos en donde se puede hacer una cistectomía parcial, es decir, una resección parcial de la vejiga y mantener el conducto, que son las menos de las veces, normalmente no sucede así. Normalmente hay que retirar la vejiga. El procedimiento es complicado, son varias horas de quirófano, o a veces derivan hacia la vía digestiva y, por ejemplo, conectan una parte de la vejiga a una zona del recto. Y entonces digamos que defecamos y orinamos a través del recto, situación que tampoco es lo más cómodo, ¿sí? Y hacen que las cosas se compliquen bastante. Esto es algo que, por supuesto, muchos pacientes no aceptan, ¿sí? No aceptan un tratamiento así, que definitivamente cambie por completo su calidad de vida, su estilo de vida y su manera de manejarse normalmente. Por eso insisto en que realmente el enfoque es no llegar a estos extremos. Les quiero mostrar un poco de los extremos, la manera en que podemos evitar llegar a ello. En ProOncavi, en ProOncología y calidad de vida, lo que deseamos nosotros es qué tienes que hacer tú o qué puedes hacer tú para no tener cáncer. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para no tener cáncer y es justamente hacia donde yo voy. De manera mucho más reciente, se ha generado, aparte de esta resección transuretrovesical, conservando la vejiga, simplemente haciendo un raspado, el uso de la radiación o de la quimioterapia que conservan la vejiga, la quimioterapia esta que les di en forma vesical o en forma sistémica a través del suero de una vena. Y lo que últimamente ha sucedido es que se ha incorporado la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? El tratamiento con sustancias inmunológicas que lo que hacen es hacer que tu propio organismo ataque eficientemente a este tipo de enfermedades mediante la potenciación o mediante el incremento de esa capacidad inmunológica que todos los seres humanos tenemos. Esta inmunoterapia hace que tu sistema inmunológico sea 2 veces o 3 veces o 5 veces o 10 veces o 20 veces más capaz de lo que es para poder eliminar esto. Y esto se da de mayor o de menor manera en función de la diferente, se llama inmunogenicidad, es decir, qué tanto tiene que ver determinado órgano o determinada circunstancia patológica con el sistema inmune, ¿sí? De manera sorprendente, seguramente para muchos, debo decirles que la vejiga, por eso decía que es mucho más que una bolsa, ¿sí? La vejiga, después de 2 enfermedades, uno es un cáncer de piel que ya veremos en su momento y que está contemplado en nuestro programa, que se llama melanoma, y del cáncer de pulmón, que por supuesto también es muy importante y que también tocaremos. Estos son los 2 tumores más inmunogénicos que existen. Pero el tercer lugar, arriba, por cierto, del cáncer de colon y del cáncer de estómago, que veremos la próxima ocasión, le sigue la vejiga. Es decir, uno no podría imaginarse qué tiene que ver la bolsa para emitir y sacar la orina de nuestro organismo con nuestro sistema inmune. Pues sorprendentemente para mucha gente quizá tiene muchísimo que ver. Es un órgano, la vejiga y todo el urotelio, con una enorme posibilidad y cantidad de inmunogenicidad. Es decir, ahí se producen anticuerpos, ahí se producen muchísimas cosas, y por ello la manipulación desde el punto de vista de inmunoterapia con este tipo de sustancias encuentra mucho sentido y tiene mucho sentido. Y de hecho, en los estudios, sobre todo a partir de los últimos años, que han creado las sustancias con inmunoterapia que empiezan en sí, en medicina, en el año 2010, ya tenemos 12 años con esto, prácticamente se ha logrado la duplicación de la supervivencia de las personas, adicionando inmunoterapia en algún momento del tratamiento urológico. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta.
¿Cuál es el gran problema de la inmunoterapia? Su acceso, sus costos. Un tratamiento de inmunoterapia en términos generales son entre 100 y 150 mil pesos aproximadamente cada 3 semanas, ¿sí? Durante un periodo de al menos 6 meses. No es algo sencillo de resolver y tampoco es algo que esté así en función de las instituciones de salud, así como que hay de todo. No es cierto. Ustedes saben que el sistema de salud de nuestro país tiene serios problemas de abastecimiento y sobre todo con esta pandemia que estamos todavía viviendo y que estamos, espero, por terminar, al menos en cuanto a contagios y consecuencias posteriores, no están fácilmente disponibles y generalmente se recurre a los tratamientos tradicionales que, como ya lo comenté, dan un 20-30% de resultados, mientras que con la inmunoterapia llegamos al 60%, poco más o menos, de los resultados. Pero fíjense, vamos a regresarnos poquito. Tumores superficiales, tumores tempranos, tratados, por ejemplo, con la resección transuretrovesical y después con la instilación de un biológico que se llama BCG o con algunos medicamentos de quimioterapia que se aplican localmente. Más o menos el 80, el 90% de los pacientes responden. Es muy diferente la enfermedad superficial que la enfermedad más allá de lo superficial, aquella que ha penetrado. Aún así, podemos decir que en la última década, en función esencialmente de la inmunoterapia, el pronóstico de los pacientes con cáncer urotelial ha mejorado de manera sustancial, probablemente con una duplicación de la supervivencia de los mismos, pero con muchos problemas de acceso. Pero repito, de lo que se trata es de que no llegues a estas instancias. Imagínate que te quiten la vejiga, o imagínate que te radien la vejiga y te quedes con una incontinencia o con una posibilidad muy marcada de poder orinar, o que te hagan una derivación y que tengas que orinar por alguna parte de tu abdomen o a través del ano, ¿sí? No es nada sencillo, no es nada sencillo, créanme. Hay algunos otros factores, además del tabaco, que puedan implicar o que puedan incidir en la frecuencia de los factores de riesgo para el cáncer urotelial. La respuesta es sí, claro, por supuesto, y un friego, ¿sí? El tabaquismo está relacionado al 60% de los casos de cáncer de vejiga. Es decir, hay pacientes que no fuman, sí, y que tienen cáncer de vejiga, sí, pero son los menos. La mayor parte de las personas que tienen un cáncer de vejiga son fumadoras. Esto condiciona, además del cáncer de vejiga, el cáncer urotelial, condiciona también otros problemas de salud, los enfisemas pulmonares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, o la incidencia de cánceres dobles, por ejemplo, cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de boca, de labio, de lengua, además del cáncer de vejiga. O sea, el tabaquismo es un verdadero problema, ¿sí? ¿Hay exposición ocupacional? Sí. ¿En dónde lo vemos esencialmente? Lo vemos esencialmente en grupos como, por ejemplo, las personas que trabajan con pinturas, las personas que trabajan básicamente con estas aminas aromáticas, o grupos como ustedes, los bomberos, que están en contacto con sustancias que se desprenden, por ejemplo, de los incendios, ¿no? Se desprenden una serie de naftilaminas, de alfa-4-aminobencilo, de benzedina, de una serie de sustancias químicas que se desdoblan y que se generan justamente por la combustión de estos elementos que se presentan y que están presentes en las casas, que están presentes en diferentes espacios y que además se adhieren a la ropa, por ejemplo, por lo cual es muy importante tener el cuidado de la ropa cuando uno se la quita y se cambia para este tipo de cosas, porque se adhieren y pueden producir absorción a través de la piel, no necesariamente tienen que estar pegados, por ejemplo, al calzoncillo, ¿sí? Y que tiene la necesidad absoluta de ser retirado como tal. Pero lo vemos también, por ejemplo, en personas que tienen los curtidores de piel y aquellos que usan colorantes, como por ejemplo en las imprentas, o la gente que se dedica a la parte de exposición de fundiciones de hierro, de aluminio, de algunas otras situaciones que se presentan. También esto es bien importante tenerlo presente. Hay otros grupos de riesgo que quizás no estén muy relacionados con ustedes como gremio,
que es el grupo de las enfermeras y algunos pacientes, por ejemplo, que están en exposición de ciertas sustancias que ellas preparan. Por ejemplo, las enfermeras oncológicas, hay un medicamento llamado ciclofosfamida, el tiotepa, que ya casi no se usa, y la fenacetina. Son medicamentos que si la gente no se protege con guantes, con un cubrebocas, al menos N95 o algo más, es absorbida en la misma. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en mi especialidad hace ya más de 32 años que egresé, se hizo un estudio con el grupo de enfermeras que preparaban los medicamentos de quimioterapia y encontramos más o menos que aproximadamente en el 35% del personal de enfermería se estaba gestando los cambios incipientes de un cáncer urotelial en vejiga, en enfermeras, particularmente en aquellas que no utilizaban el equipo de protección de la manera correcta o de manera regular, ¿sí? Yo les puedo asegurar que pasa exactamente lo mismo con los gremios como los bomberos o los curtidores de piel o las otras personas que están en un momento dado de riesgo. No pensar que el contacto tiene que ser necesariamente pared con pared, ¿sí? La piel tiene capacidad de absorber, de respirar, de excretar, pero también de inhalar o de, no de inhalar, pero sí de penetrar a través de la piel. De ahí, lo importante que resulta después de un evento, poder darse un buen baño, poderse cambiar la ropa, no dejar la ropa contaminada a la buena de Dios, ¿no? Como tal. Parte de este grupo de ustedes y de las enfermeras, hay otro grupo de personas que por alguna razón, como cáncer de cuello del útero, cáncer ginecológico, cáncer endometrial, cáncer de recto, recibieron radiación a la pelvis. Algunos desarrollan cánceres secundarios en las vías urinarias, particularmente en la vejiga y presente en el urotelio. Y esto es más que nada un dato cultural. No lo vemos en México. Hay una variante que se llama cáncer epidermoide, que no es de células transicionales, y que se da básicamente en Egipto, donde es una enfermedad endémica y está causada por un germen que se llama Schistosoma hematobium, pero que nosotros virtualmente no vemos. ¿Okay? Les decía hace un ratito que el signo clínico habitual, inicial, ¿sí?, es la hematuria, es decir, la presencia de sangre en orina. Esta puede ser macroscópica o microscópica. Macroscópica quiere decir que la vemos, ¿sí? Que no necesitamos un microscopio, que no necesitamos un análisis químico para poder ver. Es evidente que hay un sangrado en la orina, ¿sí? Pero es la menos frecuente. La más frecuente es la hematuria microscópica. Es aquella que no vemos, que no nos damos cuenta que estamos orinando pequeñas fracciones de sangre. Primero, es absolutamente indolora, no percibimos absolutamente nada. Nosotros vamos al baño como siempre hemos ido y a veces ni siquiera sospechamos que podamos tener el desarrollo de un cáncer en nuestro organismo, como sucede virtualmente con la gran mayoría de los tumores. Los tumores no se gestan de la noche a la mañana. Regularmente se gestan en un proceso de varios años y como tal debemos entenderlo. Si nosotros tenemos en nuestra práctica regular la posibilidad de hacernos estudios que nos lleven en un momento dado a hacer la detección, por ejemplo, de sangre en orina, ¿sí?, tenemos que saber por qué. O sea, no es normal que nosotros tengamos sangre en orina, aunque sea microscópica. Eso obedece a alguna razón. Si ustedes ven en el examen general de orina y ven los rangos de normalidad, y dice ahí eritrocitos, hemoglobina, sustancias X, Y o Z, te van a dar un rango que dice a lo mejor de 0 a 4, de 0 a 2, y yo tengo 50, pues algo no está bien, ¿sí? Y no está bien, y esa sangre en la vía urinaria probablemente obedezca justamente a un cáncer del urotelio, que se está gestando a través del tiempo y que puede estar en relación al tabaquismo que ha llevado durante tantos años, que puede estar en relación a las sustancias contaminantes, dependiendo del gremio de riesgo que acabo de mencionar, ya sea las anilinas, ya sea los curtidores, ya sea la exposición por humo en los incendios de las diferentes sustancias químicas emanadas de ahí. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente y tener bien presente esto. El cáncer es silencioso, es un enemigo silencioso, traicionero,
que no te va a avisar, que tú le tienes que ganar la pichada antes de que se dé como tal. Y si yo conozco mis factores de riesgo, si yo soy varón, si yo tengo 60 años o por ahí de 65 años, si yo fumo, si yo estoy obeso, si yo tengo enfisema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tengo hipertensión arterial, si tengo una situación metabólica, soy una persona de mayor riesgo para poder desarrollar un tumor del urotelio. ¿Sí? Si no pienso en ello, pues ahí se va a generar hasta que tenga un sangrado verdaderamente que me llame la atención. Y muchas veces, cuando llegas a esas instancias, muchas veces ya está. Ese es el dato central. El sangrado urinario, repito, habitualmente no visible, que se conoce como hematuria microscópica y que se ve en un simple examen general de orina. ¿Okay? Dos elementos más que hay que tener presente es lo que nosotros denominamos el síndrome urinario infeccioso bajo, es decir, el mal de orina, las llamadas infecciones de vías urinarias bajas. A veces atrás de una infección de vías urinarias que se repite y se repite y se repite y se repite, atrás de ello hay un tumor del urotelio. ¿Sí? Si nosotros no tenemos presente que esto pueda ser así, créanme que nunca lo vamos a investigar. Y hay una manera muy sencilla de hacerlo. Y esta también es información que creo que debemos tomar nota. Estamos acostumbrados a que el Papa Nicolau o citología exfoliativa se utiliza para el cáncer del cuello del útero. ¿Sí? Sí, pero no nomás para eso. Podemos hacer una citología exfoliativa, o sea, un Papa Nicolau de la orina, y podemos detectar células malignas en la orina de manera muy incipiente cuando tenemos un cáncer del urotelio. ¿Sí? Hay una prueba que se llama así, citología urinaria o Papa Nicolau en la orina. Esa es una muy buena manera, a la par del examen general de orina, en donde podemos hacerlo precisamente en aquellas personas con hematuria o en aquellas personas que tienen factores de riesgo asociados, ya sea de carácter laboral, metabólico o simplemente por edad. ¿Sí? El hecho de que sea la neoplasia o el tipo de cáncer número 12 no significa que no exista. Nosotros los oncólogos y los urólogos lo vemos los urólogos lo ven y nosotros los oncólogos con alguna frecuencia. No sucede lo mismo con lo que llamamos el síndrome urinario obstructivo bajo, que vemos mucho en la próstata. ¿Por qué? Porque regularmente no va por ahí. Normalmente no se va por la parte de la obstrucción urinaria. Por eso los dos signos pivotes son la hematuria micro o macroscópica y las infecciones urinarias bajas de repetición, que se agregan hasta en el 30% de los casos, que confunden el diagnóstico y que deben ser particularmente indagadas en aquellas personas que tienen los factores de riesgos ya mencionados y que tienen infecciones urinarias de repetición. ¿Sí? Estos son dos datos claves. Con que se queden con esto me doy por vencido. Hematuria e infecciones urinarias repetidas en grupos de riesgo. De entrada, esa es la manera de poderlo hacer. ¿Qué podemos hacer? Un examen general de orina y un Papa Nicolau en orina. Si hacemos eso, ya fregamos. Como todos los tumores se clasifican, y esto es otro rollo que no me voy a meter en cosas. Cirugía urinaria seriada o el Papa Nicolau. Pues es muy sencillo. Vamos a llevar 3 muestras de orina de manera consecutiva, regularmente 3 días seguidos. Y el estándar del diagnóstico en cuanto a la posibilidad de hacer un diagnóstico con una citología urinaria de un carcinoma de células superficiales transicionales del urotelio está entre el 85 y el 87%. Es decir, es bastante alta, ¿sí? En las lesiones habitualmente de alto grado, en las de bajo grado, que son poco frecuentes y que son otro rollo, es mucho más bajo. Una vez que tenemos nuestro examen general de orina, que tenemos una citología urinaria, el siguiente paso es entonces hacer una endoscopía de la vía urinaria, que se llama cistoscopía. Es común que una cistoscopía normal, es decir, una visión endoscópica en donde vamos a ver directamente la imagen de la vejiga y el urotelio, sea aparentemente normal. Es común que sea normal, pero la citología es positiva. ¿Qué quiere decir eso?
que es una lesión temprana y superficial, como sucede en el 75% de frecuencia en el mundo, y ya decía yo 40-50% en México. ¿Por qué? Porque son lesiones que no se ven aún. Son lesiones in situ, son lesiones microscópicas. Es ahí donde podemos curar a la gran mayoría de los pacientes. Hay otros estudios radiológicos que se llama, por ejemplo, urografía excretora o la UroTac, que es una tomografía axial computarizada enfocada a la vía urinaria, que que están más en situación de algunas otras cosas ya mucho más técnicas. Y estos tumores sincrónicos que les hablaba yo del urotelio, desde la pelvecilla renal de su emisión en la parte alta del riñón hasta propiamente la vejiga misma, ¿no? Asimismo, los ultrasonidos de alta resolución y algunas otras cosas más que nos van y nos dan una sensibilidad más o menos del 82% en lesiones de 5 milímetros, o sea, de medio centímetro o mayores, y un 38% en lesiones menores de 5 milímetros. Con esto les quiero dar a entender lo siguiente. Elementos para poder hacer diagnóstico existen. Elementos para poder prevenir existen, ¿sí? Y vean ustedes cómo se repite de alguna u otra forma lo que hemos mencionado en otras charlas, por ejemplo, la vez pasada en los tumores de colon. El 40% de los cánceres pueden ser evitados modificando nuestros estilos de vida. Estos tumores del urotelio no son la excepción, ¿sí? Solamente con fines de informar un poquito más y de dar casi prácticamente el cierre a la charla, porque ya estamos además en tiempo, les comento que los tumores se dividen desde el punto biológico en lo que nosotros llamamos de bajo y de alto grado. Y esto nos hace que nosotros podamos elegir entre los tratamientos, como la BCG. ¿Qué es esto de la BCG? Otra cosa que a lo mejor les sorprende. Esto es Bacilo de Calmette-Guerin. Es la vacuna de la tuberculosis. Esta vacuna de la tuberculosis se instila a través de la sonda dentro de la vejiga y es el estándar de tratamiento porque es la más eficiente de todos. Produce una reacción inflamatoria de carácter inmunológico inespecífico y a lo que le llamamos BCGitis intravesical, y esta reacción inflamatoria elimina, por lo menos en un porcentaje alto, como hemos dicho, a las células superficiales de la vejiga en aquellos tumores superficiales de la misma. Se usan otro tipo de inmunoterapias, también inespecíficas, como son los interferones. Se usan algunas quimioterapias, varias de ellas, y habitualmente se utiliza en forma semanal a través de la sonda, generalmente por 6 dosis como tal, y se da un seguimiento, ¿sí? Aunque hay algunas controversias en cuanto a esto. Cierro. En aquellos tumores que van más allá de esto, estos son tratamientos de lesiones tempranas, por eso tienen estas letras. Estas son de lesiones intermedias o más avanzadas. Es aquí donde está el tratamiento radical al que yo les decía. El tratamiento, vamos a decir, lo que llamamos el gold standard, o el estándar de oro, o el tratamiento más probado y el tratamiento más eficiente que hay, es este. La cistectomía radical con linfadenectomía pélvica. Esto es quitar la vejiga y quitar los ganglios. ¿Pero qué pasa con esto? Se usa, para empezar, no en superficiales, se usa en tumores invasores. El problema es lo que ya mencioné. Es una cirugía de alta morbilidad, o sea, trae complicaciones frecuentes. Es una cirugía de varias horas y además tiene un impacto negativo muy alto en la calidad de vida de los pacientes cuando no se puede orinar por la vía natural por donde nosotros orinamos y tenemos que utilizar un estoma a través del abdomen o alguna otra alternativa. Eso no es lo deseable. Y aunque bien es un tratamiento que puede salvar la vida de la gente, bueno, es cierto que mucha gente no lo acepta por estas razones, ¿sí? El tratamiento sistémico ha crecido, como les decía, entre su potencial y ha logrado, por medio de diferentes sustancias, prácticamente en una década, duplicar la supervivencia de los pacientes con cáncer urotelial. Pero bueno, lo mismo. Los medicamentos tradicionales de quimioterapia, la radiación, la combinación de las mismas, la cirugía o sin ella, y ahora el advenimiento de la inmunoterapia han hecho que esto resulte mucho más útil que antes. Pero el acceso es difícil, los costos son altos y las posibilidades no siempre son todas.
hablar de una duplicación en una enfermedad que tenía 20 a 30% de éxito, pues sí, que ahora tiene más o menos 50, 60% de éxito, pues sigue siendo un poquito un volado, ¿no? Entonces, el mensaje es no lleguemos a esto. Tenemos muchas maneras de poderlo prevenir, ¿sí? Cierro con esto y nada más, no me voy a meter en muchas cosas más. Cierro para decirles esto. Este es un comunicado que hace básicamente el Cuerpo Central de Diagnóstico de Tumores Urológicos de la Asociación Americana de Urología, ¿no? Y que asume de alguna manera más o menos cuáles son los puntos de todo lo que les he hablado, ¿sí? Cierro diciéndoles los 3 puntos básicos. Primero, los seres humanos, todos, estamos produciendo células cancerosas todos los días de nuestra vida. No nos dejemos sorprender. Existen protocolos específicos en función de nuestros factores de riesgo que nos permiten poder hacer, primero, evitar un tumor, segundo, reducir los riesgos o diagnosticarlo temprano. Si nos dormimos en nuestros laureles, créanme, nos va a sorprender una u otra cosa, ¿sí? Entonces, lo primero es eso. Nosotros tenemos que ganarle la pichada a un enemigo silencioso que está ahí al acecho para cuando nosotros nos descuidemos. Nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra protocolización de estudios nos va a permitir poder hacer esto. Número 2. En la medida de que nosotros eliminamos factores de riesgo, eliminamos exponencialmente la posibilidad de tener un tipo de cáncer del urotelio. El hecho de que no sea una enfermedad frecuente o que no esté entre las 10 primeras causas, si está en la 12, no quiere decir que no la tengamos y no quiere decir que los especialistas no veamos con alguna frecuencia. Entonces, no pensemos que porque no es frecuente, no existe. Veo pacientes con tumores que no ocupan el lugar 12, ocupan el lugar 120 y llegan, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y tercero, el sangrado en la orina, las infecciones urinarias recurrentes, particularmente en personas de los riesgos que ya he comentado, son los datos y botes para poder hacer un diagnóstico oportuno y poder tratar exitosamente a más o menos el 80-90% de las personas cuando se detectan en esa etapa superficial. No esperen a tener un sangrado evidente en la orina para acudir al médico, ¿sí? Hagan un examen general de orina, pidan un Papa Nicolau en la orina y van a detectar oportunamente un problema si es que este existe, que espero que no. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Les agradezco su atención, se termina el tiempo de mi exposición y estoy a la orden para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Voy a dejar de compartir mi pantalla, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, nuevamente por ese apoyo que tiene para con nosotros y el enfoque que justamente necesitamos tomar en cuenta para estar pues un poquito más en esa conciencia para la prevención, porque efectivamente son de las enfermedades silenciosas que cuando ya tenemos algún problema, ya a lo mejor estamos en una etapa donde puede haber un poquito más de complicaciones y va a ser un poco más compleja el tratamiento y la curación. Entonces, creo que esta información es muy valiosa por recordar datos de decir, como usted lo mencionó, infecciones de orina recurrentes, hematuria, que a veces puede no ser evidente, pero si ya tenemos una cierta recurrencia en estas situaciones, pues ya prende un foquito rojo para saber revisar nuestros antecedentes, acudir con los expertos y de alguna manera tratar de limitar el problema que pueda avecinarse. Así es. Nadie estamos exentos de tenerlo. El hecho de que yo sea más joven o el hecho de que no tenga factores aparentes de riesgo no quiere decir que no pueda suceder. También puede suceder en gente que no fuma. También puede suceder en personas que no tienen exposición. También puede suceder en gente joven. No es lo común. Pero recuerden, los tumores malignos
no tienen palabra de honor. Le pueden dar a quien sea. Así es. Y considerando el impacto y el riesgo por la exposición que se tiene en bomberos, pues se duplica o se triplica o se cuadruplican muchas veces. Entonces, eso lo tenemos que considerar, como usted mencionó, compañeros que a lo mejor no fumamos o tenemos aparentemente o tratamos de mantener cierto estilo de vida, tenemos que estar haciendo ese monitoreo. Alguien por ahí comentó alguna vez, sale más barata la prevención. No solamente sale más barata, yo siempre digo que el que no invierte en prevención, gasta en tratamiento. Así Y es. dicha garantía de curación no existe. Así es, así es. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Usted, todo el equipo de la asociación, la verdad, hacen un trabajo increíble. Y pues la siguiente sesión será cáncer gástrico, ¿es correcto, doctor? Confirmando. Correcto. Bien, y pues yo creo que con esto damos por finalizada nuestra plática mensual. Muchas gracias porque esta plática no nada más se queda aquí, se va a, híjole, a todas las otras delegaciones, Tecate, Rosarito, Ensenada. Estamos tratando de expandir esta información valiosa para que pueda también los compañeros de otros municipios cuidarse y empezar a tener un poquito más de conciencia. Liliana, hay una pregunta que estoy viendo aquí. Dice, quizá ya lo mencionaron, pero ¿cómo está el tema en Tijuana? ¿Qué tanto afecta o en Baja California? Lo está preguntando Fernando Chagoyán. ¿Me permites lo respondo? Claro que sí, doctor, usted es el experto. Fernando, desgraciadamente, como sucede en nuestro país y en nuestro estado, no tenemos estadísticas 100% fiables. Recuerden que el Registro Nacional del Cáncer está en proceso, que entró en receso por la pandemia y que, como muchas cosas entraron en receso, no tenemos datos todavía fidedignos. Te puedo decir datos indirectos. Creo que estamos a la par, más o menos, del promedio nacional y del promedio mundial. Creo que entre los urólogos y los oncólogos andamos más o menos viendo, sí, lesiones del urotelio, de la vejiga, más o menos en la causa número 12 a 15, poco más o menos, que vemos lesiones superficiales, pero también vemos lesiones avanzadas. Los urólogos ven lesiones más tempranas que nosotros, los oncólogos, y que sí tratamos un paciente allá cada 1 o 2 meses de un cáncer de vejiga, que no es extraordinario, y que también hay mujeres que tienen cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, no tenemos, por desgracia, datos fidedignos, actuales, porque carecemos de ellos. Espero que lo recabemos pronto en el Registro Nacional del Cáncer. Otra pregunta, doctor. ¿Qué es lo que más les preocupa? Pues yo creo que lo que más me preocupa a mí es la falta de la conciencia y de la toma de acciones específicas. Si esto se queda en una información aquí que yo les platico, pero nadie toma en cuenta que hay que tomar estas medidas de precaución, si nadie toma en cuenta el tabaquismo, si nadie se hace un examen general de orina, si nadie se hace una citología de orina de vez en cuando solamente por como tal, pues de nada sirve. Nuestro lema y nuestro eslogan en la asociación se llama prevención en acción. ¿De qué me sirve toda la teoría si no llevo a los hechos las cosas? Personalmente es lo que más nos preocupa. La apatía de ciertas personas y un proceso que va ganando poco a poco adeptos, pero muy despacito, ¿no? Ahí vamos pianito sumando. Lo que más me preocupa es la conciencia y la toma de acción de las personas, que al final terminan por ellos mismos pagar los platos rotos. ¿Okay? Parece que es todo. Al parecer sí, doctor. Muchísimas gracias por la información. Queda grabada, ¿verdad, Ivette, la plática para poderla compartir para los compañeros que están ahorita, por ejemplo, en turno o que les es un poquito difícil, les fue difícil conectarse,
pero pues se siguen almacenando estas pláticas dentro de las páginas de bomberos. Muy bien. Pues el agradecimiento de nosotros, Proncavio, Pro Oncología y Calidad de Vida para con ustedes. Estamos hoy y siempre en la mejor disposición de servirles. Muchas gracias. Gracias a todos de verdad. Un placer. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Un buen día a todos.